Excelencia, comienzo mi intervención rindiendo un homenaje a los hombres y mujeres en todo el mundo que han ocupado la línea de defensa de forma abnegada contra la COVID-19 para cuidar y proteger a nuestros seres queridos, poniendo en peligro sus propias vidas al hacerlo. También quiero rendir homenaje a la memoria de los muchos que han muerto hasta ahora y que están muriendo ahora mismo, víctimas lamentables de este virus abominable. En Belice trabajamos para contener la propagación. Hemos cerrado las fronteras, hemos impuesto toques de queda, se ha establecido el uso obligatorio de mascarillas, cuarentenas y el rastreo de personas cuando han estado en contacto con otras personas que se habían visto infectadas. Hasta ahora se ha impedido un desastre sanitario. Sin embargo, estamos sufriendo la sacudida económica más grave de nuestra historia. Belice es un país que depende del turismo y de las exportaciones. Por eso, cuando cierran el sector del turismo, nuestra economía se viene abajo. Hasta ahora, el 73% de los trabajadores en el sector del turismo, que es el sector que más trabajo da en nuestra economía, han perdido su empleo. Al mismo tiempo, mi país se ve afectado por una crisis sanitaria y una crisis económica. Para poder abordar la crisis sanitaria, el Gobierno ha establecido un Comité Nacional de Supervisión bipartisano, con responsabilidades amplias para las iniciativas de respuesta y de recuperación de la COVID-19 en mi país, incluidas aquellas iniciativas para atenuar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la sociedad y en la economía. Este comité se vio presidido por el primer ministro y el líder de la oposición. Cuenta con representación de las iglesias, del sector privado, de la sociedad civil y de los sindicatos comerciales. El Gobierno estableció también un grupo de trabajo COVID-19 presidido por el oficial ejecutivo jefe en el Ministro de Desarrollo Humano y Transformación Social. Las agencias y otros asociados sociales también forman parte de este grupo de trabajo, que gestiona la respuesta cotidiana y la comunicación en relación con la crisis. Lamentablemente, en junio de 2020, el líder de la oposición dimitió de este comité. Mi gobierno adoptó medidas inmediatas para intensificar los recursos de las instalaciones sanitarias y instaurar las medidas para aliviar el revés económico a todos nuestros ciudadanos, incluida la presentación de un programa de 10 millones de dólares estadounidenses de asistencia alimentaria y un programa de 24 millones y medio de dólares como alivio para el desempleo. En cuanto al estímulo económico, el Gobierno lanzó programas para estimular los sectores más impactados de la economía, incluida la ampliación de una línea de crédito de 7.250.000 dólares a las pequeñas y medianas empresas y la prestación de subvenciones salariales para fomentar la retención de empleo y una línea de crédito especial de 5 millones para las partes interesadas en el sector del turismo. Se lanzó también una estrategia de recuperación económica que se basa en 5 pilares, a saber, apoyar la recuperación de las empresas, la creación de un entorno empresarial para el crecimiento, mejorar la eficiencia del gobierno, fortalecer los sectores productivos y la agricultura y el crecimiento de nuestra economía emergente. Pero todos estos esfuerzos e iniciativas son nimios si lo comparamos con la magnitud del impacto de la pandemia. El crecimiento económico va a contraerse entre el 20 y el 25%, 3 veces más que la media mundial. Y todavía no sabemos si lo peor de la pandemia ha pasado o no. Cabe observar que Belice, antes de la pandemia, estaba ya lidiando con un deterioro económico como consecuencia del impacto climático, como por ejemplo una sequía prolongada y el impacto en el sector primario, junto con desafíos continuados causados por la inundación del Mar del Sargazo en nuestros espacios marinos. Después, el 4 de septiembre, el huracán Nana nos azotó, infligiendo un nuevo revés a nuestro sector agrícola, ya de por sí atenazado. Estamos, por lo tanto, en medio de 2 crisis graves y
Lo único que tenemos son los limitados recursos naturales y nuestra firmeza para sobrevivir. Lamentablemente, la respuesta internacional a la pandemia de la COVID, igual que a la catástrofe climática, sigue viéndose caracterizada por una respuesta tímida ante los pueblos y naciones más vulnerables que se ven afectados. A menudo los que pagan son los más vulnerables. Estas dos crisis han puesto de manifiesto la falta de capacidad sistémica de las instituciones económicas y la desigualdad e inequidad de sus normas y procedimientos de toma de decisiones. Las naciones ricas y poderosas se centran en la preservación de su ventaja competitiva y no escuchan para nada la incapacidad de las instituciones y de las personas que realmente más están sufriendo. Las consecuencias de esta incapacidad mundial queda especialmente destapada en los pequeños estados insulares en desarrollo. Somos los menos culpables de estos errores, pero somos los más afectados de las consecuencias. Tenemos que pagar en una deuda debilitadora que tenemos que absorber como consecuencia de una idea obsoleta que hace que el desarrollo se vea medido por las rentas per cápita, que no tenga en cuenta para nada la vulnerabilidad endémica. Pagamos en forma de decenios perdidos de desarrollo a medida que aumentan las temperaturas y el nivel del mar. Y ahora, ante esta pandemia, las principales opciones estratégicas que se nos presentan nos hacen pagar por nuestra recuperación. Es la injusticia social más grave y las Naciones Unidas no pueden permitirse perpetuarla. Dicho de forma sencilla, nadie tiene el lujo de repetir las locuras del pasado con la falsa esperanza de que los resultados serán esta vez diferentes. Los incendios en la costa occidental de Estados Unidos, la temporada de huracanes en el Atlántico, la sequía en América Central, la inundación general en África y esta pandemia son recordatorios duros de que nos estamos acercando a los límites de la sostenibilidad planetaria para la supervivencia humana. La ciencia nos da una década para poder corregir este rumbo. Hay muchísimo en juego, incluido todo aquello por lo que han trabajado las Naciones Unidas en los últimos 75 años, incluida la tan cacareada Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. El multilateralismo está en primera línea. Para nosotros en Belice, los siguientes pasos para las Naciones Unidas están muy claros. La pandemia ha destacado nuestra interconectividad y nuestra vulnerabilidad colectiva. Es imprescindible que la comunidad internacional aúne esfuerzos y que se una en torno a la visión de la Carta para adelantar la dignidad de todos los seres humanos en una libertad más amplia. La pandemia también ha dejado claro la dualidad que existe entre los ricos y los pobres. La comunidad internacional, por lo tanto, debe elevar la protección de los más vulnerables como prioridad principal. La pandemia nos ha ofrecido un adelanto de los riesgos a los que estamos expuestos si continuamos haciendo las cosas como siempre. Por lo tanto, como naciones tenemos que elevarnos de forma simultánea a este desafío para poder hacer que la trayectoria mundial vuelva a establecerse para los pueblos y para todo el planeta. Hay que erradicar la pobreza, hay que garantizar el futuro climático y garantizar derechos humanos y justicia para todos. En nombre de Belice y de los pequeños estados insulares en desarrollo que representamos, quisiera presentar un programa de 5 puntos para las Naciones Unidas. Primero, vamos a hacer que las cosas se hagan bien en la recuperación. La tragedia de la COVID-19 es sintomática de la tragedia de las personas que más sufren. Estamos poniendo al límite los límites planetarios más allá de lo que es sostenible, amenazando nuestra salud y nuestro planeta, tanto en la Tierra como en los océanos. La recuperación de la COVID-19 es una oportunidad para acelerar nuestra recuperación del uso insostenible de los recursos planetarios para poder consolidar la robustez ante sacudidas futuras. El secretario general de las Naciones Unidas ha defendido 6 acciones climáticas para diseñar la recuperación y la labor que tenemos ante nosotros.
son principios que se basan en las personas fundamentalmente. Se trata de fomentar la seguridad del empleo y entornos saludables. Se trata de conseguir un crecimiento sostenible y conseguir una transición a una economía mundial que tenga en cuenta el medio ambiente y la resiliencia climática. Si se ponen en práctica estos principios, nos llevarán más allá de la recuperación y nos pondrán en una senda que nos permitirá salvaguardar el futuro de nuestros hijos. Ese futuro depende de que el calentamiento humano se mantenga bien por debajo del aumento del grado y medio centígrado. Por eso, como segundo desafío, tenemos que ejercer presión en los grandes emisores para aumentar sus objetivos climáticos y acelerar la acción climática para ese objetivo del 1,5 grado centígrado. 2020 es el plazo para presentar nuevos planes climáticos con metas fortalecidas para la acción climática y una estrategia para lograr emisiones netas cero hasta 2050. Pero todavía no hemos visto el nivel de ambición necesario para poner coto a las emisiones y cerrar la brecha de mitigación para conseguir ese 1,5. Belice encomia a China por el anuncio que ha hecho de perseguir una senda de neutralidad carbónica hasta 2060 y aguarda con interés los planes climáticos que vengan de ese país. Es imprescindible que aquellos con una responsabilidad histórica ahora pongan las palabras en hechos. Por eso Belice insta al Reino Unido como presidente entrante de la Conferencia Climática 26ª, a la Unión Europea y a los Estados Unidos de América a que presenten los mejores planes posibles antes de cerrar este año. Como dijimos ya en el Foro de Ambición de Placencia, los pequeños estados insulares en desarrollo van a presentar sus planes climáticos ambiciosos y, efectivamente, hemos sido pioneros en esa materia. Belice va a presentar también su propio plan climático. Nuestra contribución nacional va a presentar nuestro compromiso para mejorar las soluciones basadas en la naturaleza entre la sensibilización mundial creciente en cuanto al potencial de los ecosistemas para contribuir a aumentar la ambición climática y fomentar el desarrollo sostenible. Las soluciones basadas en la naturaleza dependen de la viabilidad de los ecosistemas y de la biodiversidad que ellos apoyan. Por ese motivo, las Naciones Unidas tienen que abordar como tercer desafío la urgencia de la protección de la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad y el deterioro de ecosistemas, como el cambio climático, están sucediendo a índices sin precedentes. Esta aceleración ha dado pie y va a seguir dando pie a un daño irreversible en los sistemas de nuestra Tierra. Si somos incapaces de invertir y detener esta tendencia, el daño a la economía mundial y a la resiliencia social y política, así como a la estabilidad, serán significantes y harán imposible la consecución de los ODS. Reconocemos la gravedad de la crisis y por eso nos hemos sumado al compromiso de los líderes para la naturaleza, que establece medidas apremiantes en el próximo decenio para hacer que la naturaleza y la biodiversidad entren en una senda de recuperación hasta 2030. Como parte de esa promesa, nos hemos comprometido a finalizar el Tratado de Alta Mar sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si bien la alta mar abarca hasta 2/3, el 64% de los océanos del mundo, únicamente el 1% de esas aguas están protegidas. Esa zona tan amplia del planeta da protección y permite la conservación de la biodiversidad para mantener unos océanos saludables. Invito a todos a que se sumen a esa promesa de los líderes y que avalen sus medidas como parte del compromiso global para este decenio de la ONU para la acción sobre el desarrollo sostenible. Como queda claro de las acciones mencionadas, nuestro objetivo, ya sea en una mejor recuperación, en la mejora de los objetivos climáticos o en la inversión de la pérdida de la biodiversidad, es salvaguardar el programa de desarrollo sostenible. La COVID-19 ha modificado el guión sobre el decenio de acción sobre desarrollo sostenible. Como si se tratara de un huracán, esta pandemia ha tenido efectos
descomunales. Años de desarrollo y de ventajas y avances ganados arduamente han desaparecido o, lo que es peor, para países como el mío, nos preocupa que las respuestas estratégicas y la velocidad en las medidas sobre los desafíos persistentes del clima a la biodiversidad pueda hacer que se afiance la pobreza. Estamos claramente ante una emergencia de desarrollo. Tenemos que hacer que el estímulo se ajuste a los objetivos climáticos y también tenemos que hacer lo mismo para los objetivos de desarrollo. La naturaleza integrada de nuestras medidas es algo que hay que destacar. Por ese motivo, Belice, como presidencia de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, ha defendido que utilicemos la Agenda de 2030 para Desarrollo Sostenible junto con la trayectoria de Samoa y otros objetivos de desarrollo acordados internacionalmente para poder salir de los desafíos que encaramos. No hay que reinventar las cosas. Lo que necesitamos es aplicar lo que ya existe y con ello tenemos que volver a confirmar nuestro compromiso para resucitar los ODS colectivos. Pero como la pandemia ha hecho que algunos nos alejemos todavía más de los ODS y de su consecución, tenemos que prestar ayuda a aquellos que se han visto totalmente socavados ante este desafío. El cuarto desafío que presento a las Naciones Unidas es estar a la altura del principio de no dejar a nadie atrás. Los pequeños estados insulares en desarrollo como Belice estamos participando en una recuperación atizada por la deuda para poder conseguir salvar cualquier posibilidad de conseguir un desarrollo sostenible, porque no podemos tener acceso a la financiación en condiciones favorables. La denegación de acceso a ese tipo de financiación representa realmente una violación del compromiso internacional de apoyar nuestro caso especial como SIDS. Las rentas per cápita no pueden definir más el acceso a la financiación por parte de los SIDS. Hay que cambiar este criterio y sus efectos perversos, teniendo en cuenta que los criterios tendrían que basarse en la vulnerabilidad y otros factores como el nivel de pobreza, la deuda y la exposición a sacudidas externas y a desastres. La Alianza ha pedido al secretario general que presente un índice multidimensional que tenga en cuenta la vulnerabilidad que tendría que estar en vigor ya desde hace más de 25 años. Como dijimos en el Foro para Financiación para el Desarrollo en la era de la COVID-19 y más allá, las herramientas tradicionales de desarrollo han demostrado tener poco efecto y la COVID-19 es prueba fehaciente de ello. Hay que crear nuevas herramientas de desarrollo o hay que adaptar las existentes. Se necesitan medidas inclusivas y específicas para los SIDS, basándose en el alivio, reestructuración y cancelación de la deuda. Mi país, como presidencia de la AOSIS, por lo tanto, pide un pacto para el acceso a la financiación de los SIDS, con opciones estratégicas específicas que aborden lo siguiente: liquidez, solvencia y permitir una recuperación robusta y verde para los SIDS, acceso eficiente a la financiación, así como una mobilización aumentada y una ampliación de financiación con condiciones favorables, fuentes innovadoras de financiación y participación del sector privado para los SIDS, y una mejora en el acceso a financiación climática para abordar las necesidades inminentes de los SIDS para la adaptación y para poder abordar la pérdida y los daños que son el resultado del impacto irreversible del cambio climático. Este pacto para los SIDS se aplicaría a todos los estados insulares en desarrollo, independientemente de la situación que ocupen ahora en esa cadena anacrónica de desarrollo. Cualquier obstáculo que dé pie a exclusión tiene que ser eliminado. En ese sentido, Belice se suma a ese llamamiento apabullante que pide rechazar las medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto a nuestra isla hermana, Cuba. A pesar del sufrimiento de Cuba, su compromiso humanitario histórico y su ética de servicio y solidaridad se ha visto demostrado por el despliegue de personal médico en la brigada Henry Reeve en muchos países, incluido Belice, para ayudarnos en nuestros esfuerzos para luchar contra la COVID pandemia.
con la pandemia de la COVID-19, perdón. Estamos convencidos de que todos los pueblos, sin discriminación, sin excepción, tienen que beneficiarse de la promesa de la Carta, porque somos soberanos a pie de igualdad, incluido el derecho a la libre determinación. El derecho a la libre determinación también se aplica al pueblo de la República de China, Taiwán, y su exclusión continuada de las Naciones Unidas y de sus instituciones contraviene los objetivos de la organización. Belice pide la participación plena de Taiwán en el sistema de la ONU. Está claro que tienen la capacidad para hacerlo, tal como queda claro por su enfoque efectivo y positivo a la COVID-19 y su contacto con otros países. Belice quiere reiterar su solidaridad con el pueblo palestino, que sigue sufriendo bajo una ocupación ilegal. Apoyamos plenamente sus aspiraciones para conseguir un Estado independiente dentro de las fronteras anteriores a 1967 con todos los derechos correspondientes. Pedimos a Israel que siga trabajando para conseguir ese sueño de un Estado o de una solución de dos Estados. Esto me lleva al quinto desafío, la reforma. Señor presidente, desde el advenimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha habido un discurso que no ha cambiado. Si bien ha habido avances, los avances han sido desequilibrados. Y imagino que todo va a ser muy parecido en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible si continuamos sin llevar a cabo una reforma de nuestras instituciones para poder conseguir condiciones equitativas para todos en la escena multilateral. Como quedó claro tras la crisis financiera de 2008 y esta crisis de la pandemia de la COVID, nuestras instituciones multilaterales contemporáneas, incluidas las instituciones financieras, consagran un sesgo sistémico a favor de aquellos que tienen mayor poder. Todo ello ha dado pie a forjar políticas globales que se rinden a las presiones del poder político y que conllevan la marginalización de grupos ya vulnerables de por sí. Los miembros de la AOSIS han visto este proceso una y otra vez y han pedido de forma infatigable que aumenten los objetivos en nuestra acción climática. Esto ha hecho que muchos de nosotros, los pequeños estados insulares en desarrollo, nos preguntemos si deberíamos participar en esta Asamblea General para celebrar el centenario de las Naciones Unidas, porque no sabremos si estaremos allí. Como dijo recientemente el presidente de las Islas Marshall, el señor Kabua, ante este desafío existencial del planeta, los miembros de las Naciones Unidas tienen que pensar en el futuro que surgirá si no se toman cartas en el asunto, un futuro en el que quizá disminuyan los miembros de esta noble institución. Se necesita un cambio sistémico. Los sistemas multilaterales tienen que ser reformados para ser más inclusivos y para adelantar una visión de responsabilidad compartida y prosperidad compartida. Hay que escuchar las voces de los marginados. La política de exclusión y de excepciones que ha sido la bandera del multilateralismo tiene que sustituirse por una política de inclusión. Señor presidente, Belice sigue continuando con su arreglo justo y pacífico ante el reclamo de Guatemala, participando plenamente en el proceso jurídico en la Corte Internacional de Justicia. 2020 es el momento definitorio de la humanidad. Hemos presenciado injusticias enormes que sufren los pueblos de nuestras naciones. Hemos tenido que lidiar con las carencias de nuestras instituciones, pero no todo es pesimismo. Hemos aprendido del sacrificio de los trabajadores de primera línea, nuestros héroes, que nos enseñan que, a fin de cuentas, lo que cuenta es la compasión y la abnegación cuando cuidamos los unos de los otros. El multilateralismo está en primera línea de batalla y estoy seguro de que podremos surgir de este momento sombrío con mayor fuerza y robustez
a medida que se unan las naciones. Gracias.